Frente a la política que ha instrumentado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con relación a las relaciones con los países tanto de México como Centroamérica, en el tema migratorio y en el tema obviamente de los hechos que han ocurrido como la lamentable tragedia en El Paso, Texas, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le mandó un contundente mensaje político y de entrada dijo que México no será colonia de ningún país extranjero. Quédate a conocer qué más dijo López Obrador sobre el tema. Hola, te invito a que te suscribas a nuestro canal La Política en el Mundo y le des en la campanita para que te lleguen inmediatamente las notificaciones. Luego de la terrible tensión política que generó el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con México, por este tema de los aranceles en el que amenazó con aplicar obviamente estos impuestos a los productos mexicanos y que obligó a México a reforzar la frontera sur entre México y Centroamérica. El presidente Andrés Manuel López Obrador, el presidente mexicano, ha sido muy claro frente a estas políticas antimigratorias que ha emprendido Donald Trump, y a pesar de que pues el propio López Obrador ha tenido que ceder, y que por cierto le cuestionaron sobre esto durante la conferencia de prensa matutina, si no está cediendo de más que una negociación. México está cediendo ante la presión de Estados Unidos y que el Tratado de Libre Comercio es más un asunto que afecta a México y beneficia sobre todo a Estados Unidos. López Obrador primeramente se refirió al tema de este hecho ocurrido en El Paso, Texas, y quiero dejarte obviamente este video porque son de las pocas veces en que un presidente de México realmente se le para enfrente al presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y le da a conocer de manera muy abierta, muy libre, pues también su postura y el pensamiento que tiene el presidente de México, más allá de si se va a afectar o no la relación diplomática, aunque López Obrador ha dicho que no se quiere pelear con el presidente estadounidense. Pero esto que acaba de decir sobre El Paso es muy importante y te dejo el video para que lo escuches. Acabo de hacer antier en Oaxaca y me he estado pronunciando en ese sentido contra crímenes de odio, en contra del racismo, de la xenofobia. Esto es reprobable, abominable, desde luego que no podemos permitirlo, aceptarlo. Incluso la Secretaría de Relaciones Exteriores, en coordinación con la Fiscalía, están pidiendo participar en el juicio para castigar al responsable de estos hechos criminales. Y el propósito no solo es el castigo a la persona, sino que no se toleren hechos de esta naturaleza. Entonces, he hablado que se explore, he dado instrucciones hasta la posibilidad de solicitar la extradición de esta persona. Nuestra Constitución no permite la pena de muerte. Nosotros, por convicción, no queremos que haya pena de muerte. No existe tampoco la cadena perpetua, pero sí, por tratarse de un crimen como el que se llevó a cabo con premeditación, ¿sí?, con todos los agravantes, son muchos años de cárcel en México.
Otro de los temas que abordó López Obrador y que obviamente es de interés para la comunidad internacional es siempre esta política de supremacía que ha tenido Estados Unidos de querer someter a los pueblos de Centroamérica, a los pueblos de Latinoamérica y tener obviamente pues ese control en el continente americano. Por eso de ahí estas políticas obviamente muy férreas en contra de Cuba, en contra de Venezuela y de aquellos países que obviamente tienen un modelo político económico distinto al de Estados Unidos. Pues se habla del socialismo, de la izquierda y que son sobre todo planteamientos que van en contra de la política neoliberal, esta política capitalista que en gran medida también se emana de la ideología de Estados Unidos, la ideología política y también su política económica. López Obrador fue muy enfático, dijo que México obviamente nunca será colonia de ningún país extranjero y aunque el propio Donald Trump ha enfatizado que México, por ejemplo, tendrá que aportar para construir el muro fronterizo y que México finalmente hará lo que Estados Unidos quiera, pero López Obrador ha hablado de dignidad, ha hablado de una relación respetuosa, dice que no quiere pleito, ha dicho que amor y paz con Estados Unidos, con Donald Trump. Pero el día de hoy te quiero dar a conocer esta postura porque vale la pena. Son de esas posturas que realmente a veces uno llega a pensar de verdad si será cierta ya esta actitud, esta postura de defender a México de los intereses siempre de Estados Unidos y que no sea el llamado patriotas trasero de Estados Unidos, ni tampoco haga el trabajo sucio, por ejemplo, con este plan de desarrollo integral para Centroamérica que desde luego ha sido respaldado por alrededor de 52 países del mundo, del continente americano, europeo, Asia y Oceanía, pero esto no quiere decir que México viva subyugado obviamente a los intereses estadounidenses. Y sobre este tema en específico, el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, le mandó un mensaje al presidente Donald Trump. Escucha, ¿de qué se trata? Es importante mantener nuestra independencia, nuestra soberanía, y para eso tenemos que pensar en ser autosuficientes, no depender de el extranjero o no depender tanto del extranjero, porque también vivimos en un mundo globalizado, no podemos convertirnos en una isla. Sin embargo, sí se pasó de un extremo a otro, de una economía completamente cerrada a una economía abierta, y nos volvimos dependientes. Compramos maíz, frijol, arroz, trigo, leche, carne de res, carne de cerdo, gasolinas. Eso que hicieron con el petróleo fue una barbaridad. Yo estoy esperando, la verdad, todavía las disculpas de intelectuales, de expertos, de comunicadores que se dedicaron a alentar esa política de desmantelamiento de la industria eléctrica, de la industria petrolera, la apuesta a que podíamos comprar todo en el extranjero, que para qué producíamos alimentos o para qué hacíamos una refinería o dos si podíamos comprar las gasolinas afuera. Imagínense lo grave de la situación. De 800,000 barriles de gasolinas que consumimos, solo se produce un poco más de 200,000. Encontramos las refinerías produciendo el 30% de su capacidad, al 30% de su capacidad. Estamos ya en el 38%, pero de todas maneras estamos comprando alrededor de 500,000 barriles diarios de gasolinas.
una dependencia completa. Entonces, pues hay que pensar en ser autosuficientes y también en actuar con prudencia, pero al mismo tiempo con firmeza, defendiendo nuestra soberanía. Nosotros no vamos nunca a convertirnos o nunca vamos a aceptar ser colonia o protectorado de ningún gobierno extranjero. México es un país libre, un país independiente. En este asunto de los aranceles se logró, y creo que fue conveniente, un acuerdo